vamos a platicar aquí con Adolfo Cuevas. Él es comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones y que ya está aquí con nosotros en esta mesa de trabajo. Viene corriendo directamente de la conferencia de prensa que fue citada con muy poco tiempo de anticipación, precisamente para dar a conocer qué resolvieron hoy durante la sesión del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en donde se reunieron para votar en torno a este tema, y él personalmente nos va a decir qué es exactamente lo que se votó y en qué sentido se votó. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí con Muy nosotros. buenas noches, Marco, José. Muchas gracias a tu auditorio por esta oportunidad. Gracias, Adolfo. Bueno, pues cuéntanos cuál es la nota, qué dijeron en la conferencia de prensa, qué anunciaron, qué resolvió el Instituto Federal de Telecomunicaciones en torno a la portabilidad numérica. La portabilidad, hay que decirlo, es el derecho que tienen los usuarios de los servicios de telefonía fija y de telefonía móvil para conservar su número aun cuando se cambie de una empresa a otra. Así es, Marco. Y es muy importante decirlo. Hace poco menos de una hora el Pleno tomó la decisión de modificar de emitir el acuerdo por el que se establecen las reglas de la portabilidad numérica, además de modificar un par de planes técnicos adicionales, el de señalización y el de numeración. Hemos emitido las reglas de portabilidad numérica en tiempo, conforme lo pedía la recién expedida Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en su artículo transitorio 38 decía que el Instituto debería emitir estas reglas en un plazo no mayor de 60 días hábiles, a partir de que entrara en vigor. Este plazo se cumple hoy efectivamente y hoy el Instituto, en cumplimiento de la ley, ha emitido las reglas. Podemos decir, hablando de portabilidad, que el Instituto se ha portado bien para que los usuarios se puedan portar bien. Muy bien, Adolfo. Bueno, pues bienvenido al programa, Adolfo. Qué bueno que estás aquí y que calentito nos traes estas noticias. Hubo una conferencia de prensa, la dieron varios senadores, encabezada por Javier Lozano, y ahí, bueno, pues lo que decían ellos es que este día no solo tenían que darse se cumplieron 60 días hábiles, tenían que darse las reglas, sino que ya tendría que entrar prácticamente en un hecho la portabilidad, que la portabilidad, entiendo, Adolfo, si no corrígeme, que vas a poder cambiar de compañía en 24 horas, que te cambie de compañía, ¿no? Cuéntanos, por favor. Claro, José, y es relevante que los usuarios, que el auditorio lo conozca. Lo que hoy aprobamos, esta emisión de reglas en cumplimiento de la ley, efectivamente reconoce ya e implementa ese derecho de poder portarse en 24 horas. Ahora bien, este derecho requiere una serie de trabajo por la industria y por el instituto que impide su aplicación inmediata. Pero esto no es algo que hayamos decidido así los comisionados del IFETEL. Es algo que resulta obligado en todo el mundo y en todo el mundo se hace así. En los últimos años ha habido procesos de portabilidad, emisión de reglas de portabilidad en otros países. Puedo recordar el caso chileno, de Colombia, de Paraguay, de Brasil. Y en todos los casos, el periodo de implementación, una vez conocidas las reglas, lo que hoy hicimos, ha oscilado entre 100 y 300 días. De tal manera que estamos realmente conforme a estándares internacionales y aún mejor que eso. Hay interpretaciones, soy respetuoso de la voz que emita cualquier interesado en el sector, particularmente en el Congreso, pero me gustaría decir que no tenemos duda que estamos trabajando en la misma dirección, en la dirección que el Congreso nos marcó y que hemos cumplido. De tal manera que la portabilidad, en efecto, ya es ese derecho, ya está para hacerse en 24 horas y hay una serie de trabajos que podré en un momento, si lo desean explicar, previos que se requieren para que sea un servicio absolutamente eficaz, que no haya fallas, que la portabilidad ocurre en el tiempo que debe ser de 24 horas y que pueda haber esa continuidad de servicio. Eso es lo que garantizamos. Así es, Adolfo, pero para que quede claro y la audiencia que nos está atendiendo sepa cuál es el plazo que votaron hoy para que la industria pueda realizar lo que necesite realizar y llevar adelante una portabilidad expedita en 24 horas. ¿Qué término se le dio a la industria y hasta qué momento va a ser una realidad este plazo de 24 horas? Bueno, yo te diría que es una realidad la portabilidad desde hace varios años. La portabilidad inició en el año 2007 y de entonces a la fecha, en casi 7 años, se han portado más de 17 millones de números. Esto supone más de 7,000 portaciones diarias. Lo que podemos esperar ahora es que se incremente el número de portaciones,
pero que además, con el nuevo poder que tienen los consumidores, puedan tomar mejores decisiones y presionar para una mayor competencia en el sector. Ahora bien, en relación con tu pregunta, Marco, dimos el plazo mínimo necesario y lo calculamos día con día, hora por hora, para no excedernos ni tomar más de lo que se requiere. Son 90 días, ¿por qué? Porque en los primeros 15 días vamos a estar trabajando junto con la industria en constituir un comité para identificar aquellos sistemas administrativos e informáticos que requieren ser transformados. Tentativamente tenemos al menos una docena de procesos de este tipo que requieren ser modificados para ajustarse a las nuevas reglas. Después de esos 15 días habrá otro periodo de aproximadamente 60 días para la implementación, es decir, tiene que modificarse el software, tienen que modificarse también los sistemas administrativos para que reconozcan estas nuevas reglas de portabilidad. Y finalmente un periodo de 15 días de prueba, porque aún estando seguros y con todo programado y en marcha, requerimos varios días de prueba para asegurarnos de que no haya errores, de que haya continuidad en el servicio, por tanto, y de que los usuarios gocen de este beneficio de la portabilidad en 24 horas. De tal manera que es un plazo mínimo razonable. Créanmelo, invito a cualquier interesado a que verifique cómo se ha hecho en el mundo y no van a encontrar un plazo menor. Qué bueno que nos los comentas esto, Adolfo, porque obviamente había ya mucha expectativa. Buena parte de la industria decía, tiene que ser ya la portabilidad. Obviamente quien tiene la parte preponderante, que tiene los mayores números telefónicos, decía, no, bueno, que se espere, creo que opinó hasta 120 días. Y ustedes ponen estos 90 días, 90 días están poniendo. 90 Esto días. No protegen a nadie, es más bien, es para hacerlo bien, no están protegiendo a nadie. Es para hacerlo bien, es para proteger, ¿sabes a quién? Al usuario. Yo te resumiría el efecto de la portabilidad en una fórmula de 3 Es. La E de la elección, porque ahora el usuario tiene una mayor capacidad de decidir con quién se va, quién le presta servicios. Una E de economía, porque la decisión será en función de lo que le genere, de quien le ofrezca un mejor precio. Una E de eficiencia, porque buscará siempre los mejores servicios, la mayor calidad. Y esto resulta en una cuarta la E del empoderamiento. Esto realmente permite al usuario portarse en 24 horas, un trámite simplificado, podrá hacerlo por vía remota, sin presentar documentos. Antes se le exigía presentar una factura, ya no es necesario. Y hay una serie de cuestiones que estas reglas dan al usuario que resultarán en un mejor servicio. Claro. Este tema que ha confrontado a un grupo de legisladores con el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre todo por el plazo, la entrada en vigor, la interpretación de la ley, cuándo tendría que haber entrado o no tema de la portabilidad expedita. Es cierto, la portabilidad existe ya desde hace varios años, sin embargo, lo expedito, el que se lleve adelante de manera prácticamente inmediata, de un día para otro, eso es lo que estaban exigiendo desde algunos sectores. Los legisladores incluso llegaron a amenazar con que iban a remover a los comisionados si no se votaba hoy, para que a partir de mañana ya se pudiera hacer una realidad. ¿Por qué no se pudo hacer de esta manera? ¿Por qué no se realiza a partir de hoy y se da este plazo? Y como ellos han dicho, acusan, se está beneficiando al operador preponderante en el tema. El plazo de 90 días naturales para que la portabilidad de 24 horas tenga una efectiva realización, a quien protege es al usuario, porque los plazos son para garantizar que los sistemas operen de forma debida, que no haya fallas, que perjudiquen la continuidad del servicio o la realización de la portabilidad a deseo del usuario. Yo quiero enfocarme más hacia los beneficios de esta medida y quisiera rogarles que me permitan exponer brevemente los puntos centrales. Adelante, adelante. ¿Por qué beneficia al usuario? Beneficia al usuario porque hacemos realidad, ya a través de una implementación normativa precisa, con todo el detalle requerido para hacerla real, que la normatividad ocurre en 24 horas. Al día de hoy, aunque la mayoría de las portaciones, más del 50%, se realizan en menos de 3 días, había la posibilidad de que pudieran tomarse hasta casi 2 semanas. Vamos a 24 horas en esos 90 días, pero de inmediato, al día siguiente de que entre en vigor, vamos a reducir a un máximo de 3 días, 100% en 3 días. ¿Por qué? Porque ya reconocemos el mandato legal de eliminar la presentación de documentos
para que la aportación de personas físicas pueda realizarse, es decir, del usuario común. La aportación de empresas sí requerirá todavía presentar algún poder, etcétera. Entonces vamos a hacer realidad en 24 horas eso. Además estamos simplificando el proceso porque no se requieren facturas para las personas físicas, porque le vamos a permitir que solamente con su identificación oficial y la manifestación de su voluntad se lleve a cabo la portabilidad, independientemente, y este es un cambio importante, de que tenga adeudos con su proveedor de servicios actual. Eso los tendrá que pagar, pero no será un impedimento para que pueda aportarse. Además, le vamos a dar medios remotos para que haga la portabilidad. Podrá ser a través de un mensaje de texto, desde su propio teléfono móvil, o a través de una llamada revertida. Él hará una llamada a un número con un código especial y recibirá una llamada inmediatamente para decirle, este es tu NIP, tu número de identificación, mediante el cual podrás autorizar la portabilidad. Además, vamos a permitir que los usuarios de servicios fijos o móviles puedan portarse a otras ciudades, a otras entidades federativas. Actualmente estaba limitado a que lo hicieras dentro de tu área de servicio. Ahora podrás irte a vivir a otro lado y llevarte tu número, sin importar, incluso si es un número fijo, podrás llevártelo a otra ciudad. Eso es muy relevante, eso empodera al usuario. La entrada de comercializadoras, operadores móviles virtuales, como está ocurriendo ya con el caso de algunas empresas, también supone más opciones para el consumidor. Reconocemos que esas comercializadoras, que esos operadores móviles virtuales pueden hacer uso de la portabilidad para beneficiarse y beneficiar a usuarios. Entonces hay un conjunto de medidas que benefician realmente al consumidor, al usuario. Ese poder, para ser real, tiene que ser efectivo y el tiempo de implementación es para ello, para que sea eficaz, para que no haya errores y para que ese derecho sea real. Pues son varias ventajas, la verdad, que las que va a tener el usuario para poderse cambiar de compañía. Va a poder hacerlo en 24 horas, va a ser a través de una identificación oficial, solamente diciendo si me quiero cambiar, aunque obviamente tiene que pagar sus deudas con la compañía, que ahí sí debemos decirlo, no voy a decir que, sabes que me cambie ya de compañía, ya se le dan las deudas, no. Va a tener que pagar, pero eso no será un impedimento. Ahora, el tema de los paquetes, ¿qué va a pasar con los paquetes, Adolfo? Cuando tú llegas, oye, ahora quiero el iPhone 6 Plus, sí, pero tu paquete es por 1 año, por 2 años, o por tanto, ¿qué pasa con los paquetes? Recordemos que establecimos medidas, particularmente al preponderante, América Móvil, para que, aun cuando venden paquete, establezca la forma en que un usuario pueda anticipadamente concluir para no tener que seguir amarrado a un servicio que no desea y poder portarse. Entonces, respecto del preponderante, sí, esa medida aplicará. Ahora bien, para el resto de las empresas sí privilegiamos el respeto a los contratos celebrados. ¿Por qué? Porque este empaquetamiento por agentes distintos del preponderante implica generalmente economías a favor del usuario que impactarían negativamente en las empresas si forzáramos a una terminación anticipada. Entonces, en virtud de que son empresas que mediante esa medida pueden seguir avanzando en capturar usuarios, la respetamos. Claro, Adolfo, bueno, ahora explícanos en cuanto a la realidad, de qué manera va a operar la portabilidad, porque la portabilidad, tú ya lo has dicho en reiteradas ocasiones, ya existía, ya es un proceso que se venía realizando, nos hablas de 17 millones, más de 17 millones de operaciones de portabilidad y ahora lo que estamos es en un proceso en el que se van a cortar los tiempos en los que se pueda realizar este proceso. Necesariamente se van a tener que esperar los usuarios estos 90 días para que se reduzca a 24 horas, para que sea en menos tiempo. ¿De qué escenario estamos hablando? Te decía que al día siguiente de que entre en vigor, se va a reducir a un máximo de 3 días. Después está este proceso técnico de implementación que he explicado, y sí, 90 días naturales para llegar ya a que el 100% de portabilidades puedan realizarse en no más de 24 horas. Está muy bien. Oye, Adolfo, también el día de hoy sacaron ustedes en el IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, algo interesante que tiene que ver precisamente con Telmex, con Telcel, con Telnor, el caso que tiene que ver con la preponderancia de estos operadores, donde tienen que compartir parte de la infraestructura, entiendo, parte de la infraestructura, pero no solo a compañías establecidas, sino a operadores virtuales que ya lo dabas, o a quienes venden a la mayoría. En fin, cuéntanos un poco qué es lo que decidieron hoy. Muchas gracias, José, por la oportunidad. En efecto, recordarán que en marzo de este año
al declarar preponderante a América Móvil, establecimos algunas obligaciones. Parte de estas obligaciones tenían que ver con que deben hacer unas ofertas públicas. Esto es, establecer las condiciones bajo las cuales cualquier interesado pueda acceder a lo que ahí se ofrece. Estas ofertas son, por ejemplo, la oferta de usuario visitante, roaming nacional, para que otras empresas puedan prestar servicio en áreas solamente cubiertas por América Móvil a sus propios usuarios. Por ejemplo, también la de compartición de infraestructura, para que quien lo requiera no tenga que establecer infraestructura propia, que es uno de los costos más altos de las telecomunicaciones, sino hacer uso de aquella que tiene el preponderante. Y finalmente, por ejemplo... Y nada más ahí te hago un paréntesis, Adolfo, porque este tema de la compartición de infraestructura era uno de los más candentes para la operadora. Incluso yo recuerdo que alguna vez el propio Carlos Slim hablaba de que si lo obligaban a compartir su infraestructura era casi como si le estuvieran expropiando su compañía. Dinos o trata de explicar a la audiencia de Radio Fórmula por qué es tan importante, por qué es tan significativo que el operador preponderante comparta su infraestructura. Es muy relevante porque las telecomunicaciones, para hacer un servicio eficaz y de calidad, requieren un despliegue alto y costoso de infraestructura. ¿Qué es esto de la infraestructura? Bueno, hacer obra civil en terrenos y calles para tender ductos y poner cables, fibra óptica. Es montar antenas en edificios, sitios elevados. Todo esto es extremadamente costoso. Es una de las partes más elevadas de la operación. En este orden de ideas, se beneficia a la competencia cuando, conforme a prácticas mundiales, se obliga a preponderantes a compartir infraestructura para que otros puedan beneficiarse y no incurran en esos costos. No quiere decir que sea gratis, pero no supone ni la tramitología ni los tiempos de montar la propia infraestructura, ni la duplicidad que puede llegar a ser innecesaria, sino hacer un uso inmediato de lo que ya existe, a un precio que eventualmente, si no hay un acuerdo, puede ser definido por el instituto. Me gustaría decir, Marco, José, que además está la oferta muy importante ahora para los móviles virtuales. Cualquier empresa que quiera llegar a establecerse a México o algunos grupos mexicanos que se organicen, Mobile, que ya por supuesto, esto, ¿no? Todos ellos pueden comprar capacidad, tiempo, minutos de la red de América Móvil y utilizarlos para sus propias ofertas a sus usuarios. Pueden rentar la red y utilizarla para ofrecer. Exactamente. Compran capacidad de esa red para sus propios usuarios. Lo que decían hoy tiene que ver con las tarifas. Sí. ¿Hoy? Lo doy de esta parte de compartir infraestructura. ¿A qué tarifa tiene que ver? Bueno, hay en principio la posibilidad de que ellos determinen la tarifa de común acuerdo, pero si no hay, el instituto resuelve el desacuerdo en tarifas. Bueno, pues es importante. Entonces, sí, está controlado, estableciendo el principio de rectoría del Estado en estas materias. Y es un tema de preponderancia. De preponderancia, sí es, consecuencia de ello. Y en cuanto a los plazos, ¿qué plazos les dan a las partes para llegar a un acuerdo en materia tarifario? Porque yo recuerdo el caso de los ferrocarriles, en donde por derechos de vía se fueron a amparos y a una serie de recursos legales que prolongaron en el tiempo, y eso en detrimento de los usuarios. No, de ninguna manera. Son plazos breves, del orden de semanas. Se da la oportunidad de ese acuerdo, pero en caso de no lograrse, interviene el instituto a solicitud de partes. Pues Adolfo Cuevas, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, te agradecemos mucho la entrevista y sobre todo el que hayas estado aquí con nosotros. Adolfo, gracias por la oportunidad de contarnos Adolfo. esto de portabilidad. A ustedes por la ocasión, José, Marco, y al auditorio. Gracias. Vamos a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. No se vaya.